¿Qué pasaría si algunas de las palabras más poderosas de Jesús nunca hubieran estado escritas en la Biblia que tienes hoy? Durante generaciones, la gente creyó que el registro estaba completo, que cada enseñanza estaba preservada, cada momento capturado, que la historia estaba terminada. Pero descubrimientos recientes obligan a los historiadores a admitir algo incómodo. El mundo cristiano primitivo era mucho más complejo de lo que nos enseñaban. Durante el último siglo, manuscritos antiguos escritos en griego, copto y arameo han surgido de cuevas, desiertos y archivos olvidados. Algunos contienen dichos atribuidos a Jesús que resultan familiares, pero no idénticos. El tono es diferente, más directo, a veces más intenso. Estos textos no fueron invenciones fortuitas. Fueron copiados, debatidos, circulados, y en algún momento se excluyeron al definirse el canon bíblico. Pero uno de los descubrimientos más sorprendentes no se encontró en una cueva. Estaba enterrado bajo el lodo. En la orilla norte del mar de Galilea, los arqueólogos comenzaron a excavar en un yacimiento que la mayoría de los académicos ya habían descartado. Los antiguos peregrinos afirmaron que este era el lugar donde se encontraba la casa de Pedro. Los pescadores se convirtieron en uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Los historiadores modernos lo dudaban. Asumían que el verdadero lugar debía estar en otro lugar. La excavación no era glamurosa. Lodo espeso, filtraciones constantes de agua, semanas de excavación sin apenas resultados. Entonces, una pala tocó piedra. No era roca suelta, ni escombros. Era una construcción sólida. Poco a poco, aparecieron paredes rectas, ángulos limpios, diseño cuidado. A medida que se removía más tierra, apareció la forma curva de una iglesia. No estaban viendo ruinas al azar. Habían descubierto una iglesia bizantina de casi 1500 años de antigüedad, y al retirar la tierra, emergió el color. Un suelo de mosaico detallado, rojos, azules, dorados, casi perfectamente conservado. El barro que lo ocultaba, en realidad, lo había protegido. Dentro del mosaico había una inscripción griega en honor a Pedro. Eso por sí solo era significativo. Pero lo que realmente impactó al equipo fue el lugar sobre el que se asentaba la iglesia. No se había construido en un terreno vacío. Se alzaba directamente sobre algo más antiguo, una estructura de una época mucho más temprana. Esto significa que los primeros creyentes pudieron haber marcado este lugar como sagrado mucho antes de que las autoridades eclesiásticas oficiales organizaran el cristianismo en lo que hoy conocemos. Si esto realmente se construyó sobre la casa original de Pedro, entonces las historias que contaban los antiguos peregrinos no eran leyendas, eran recuerdos. Y eso cambia las cosas. Porque si los primeros seguidores se esforzaron tanto por preservar lugares relacionados con Jesús, ¿qué hay de sus palabras? ¿Qué se recordaba? Se repetía, se protegía, pero nunca se incluía en la versión final de la Biblia. Porque lo que yace bajo el suelo de esa iglesia no solo apunta a un edificio. Señala una capa de historia que sugiere que algo más pudo haberse preservado y posiblemente omitido. Antes de revelar lo que realmente dicen estos textos antiguos, dale a me gusta y suscríbete, porque la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe este descubrimiento. Capital de los Apóstoles. Para entender la importancia de este mosaico, primero hay que comprender su ubicación. Esto no era Jerusalén, no era Nazaret, era Beta. Si conoces la Biblia, ese nombre te resultará familiar. Beta era el pueblo natal de Pedro, Andrés y Felipe. Fue donde Jesús sanó a un ciego. Fue donde se alimentó a los 5,000. En muchos sentidos, funcionó como el centro operativo del movimiento apostólico primitivo. Pero Betadá también es conocida por algo más, algo inquietante. Fue una de las 3 únicas ciudades que Jesús maldijo abiertamente. En el Evangelio de Mateo, Jesús condena a Betadá, diciendo, «Ay de ti». Reprende a la ciudad por presenciar milagros, pero se niega a cambiar su comportamiento. Advierte que sería abatida al Hades, y la historia sugiere que eso fue exactamente lo que sucedió.
Para el siglo IV, Bethesda se había convertido en un pueblo fantasma. Desapareció de los mapas. Los escritores romanos dejaron de mencionarla. Fue como si la tierra misma se la hubiera tragado. Durante casi 2000 años, nadie se puso de acuerdo sobre dónde se encontraba realmente Bethesda. Dos lugares se disputaron el título. Una era Ithel, una colina rocosa repleta de impresionantes ruinas, pero demasiado alejada del agua para que se considerara un pueblo pesquero. La otra era Elash, la costa pantanosa, donde se estaba llevando a cabo esta excavación. El debate fue intenso. Carreras académicas enteras se basaron en demostrar que un sitio era correcto y el otro no. Entonces se descubrió la iglesia y todo cambió. Cuando los arqueólogos excavaron bajo el suelo de mosaico bizantino, encontraron una capa de destrucción. Bajo la iglesia se encontraban viviendas de la época romana. Y no se trataba de villas de élite ni de edificios administrativos. Eran casas de pescadores. El equipo descubrió pesas de red de plomo, anzuelos de pesca y monedas que datan del siglo I. Esta era la evidencia que los investigadores habían estado esperando. Un pueblo pesquero activo durante los años exactos en que Jesús vivió era la prueba irrefutable. Pero hubo un giro más. Uno que hizo el descubrimiento aún más inquietante. La forma en que se construyó esta iglesia no es casualidad, sino obsesión. Los constructores bizantinos no la colocaron al azar. La situaron con extraordinaria precisión, centrando toda la estructura sobre los restos de una casa específica. Y esto plantea una pregunta obvia. ¿Por qué aquí? En el mundo antiguo, no se erigía una basílica imponente sobre la casa de un pescador común, a menos que ese lugar tuviera un profundo significado. Los arquitectos del siglo V se esforzaron al máximo para proteger este preciso lugar. Construyeron un muro protector alrededor de la habitación original. Trataron el suelo de tierra de la antigua casa no como escombros, sino como un objeto sagrado. Cada detalle apunta a la misma conclusión. Los constructores estaban completamente convencidos de que se encontraban en la verdadera casa de Pedro. Los escépticos podrían argumentar que los bizantinos simplemente estaban adivinando, pero la memoria antigua era mucho más fiable de lo que solemos suponer. La gente no se basaba en mapas ni registros escritos como lo hacemos hoy. Confiaban en la memoria viva. Los abuelos trajeron a sus nietos a este lugar y les dijeron: aquí es donde una vez vivió la roca de la iglesia. Los descubrimientos en el Irak sugieren algo extraordinario. A pesar de la maldición, a pesar de la desaparición de la ciudad, una pequeña comunidad de creyentes sobrevivió. Protegieron el lugar. Mantuvieron su identidad en secreto. Transmitieron el conocimiento de generación en generación. Y cuando el imperio finalmente se convirtió al cristianismo, hicieron lo que habían esperado durante siglos. Marcaron el lugar con un monumento que perduraría. Pero este monumento no se construyó como un simple monumento conmemorativo, era una bóveda, y dentro de esa bóveda, sus constructores sellaron una sentencia destinada a perdurar durante siglos. Una que nos transporta al momento en que Jesús habló directamente a sus seguidores. Sin embargo, no es sencillo, porque lo que grabaron en el suelo no era un versículo típico de una lección de escuela dominical. Las piedras estaban a punto de romper su silencio. El código bizantino. Volvamos al mosaico. A medida que los restauradores retiraban cuidadosamente las capas de suciedad y deterioro, comenzaron a emerger las letras griegas. El equipo se reunió, con las cámaras encendidas y el corazón latiendo con fuerza. Un experto en griego antiguo fue llamado de inmediato para traducir la inscripción in situ. Comienza con una dedicatoria formal a un obispo. Nada inusual. Pero luego, el tono cambia. El texto menciona a Pedro, y no se refiere a él casualmente. Lo llama jefe y comandante de los apóstoles celestiales. Esa frase es explosiva. En teología, el lenguaje nunca es casual. Las palabras griegas específicas utilizadas aquí tienen un inmenso peso. Implican rango, autoridad y una clara cadena de mando. Sugieren que para el siglo V, aquí mismo, en la Galilea rural, Pedro era visto no solo como un discípulo entre muchos, sino como el líder supremo. Esto toca el núcleo de uno de los debates más antiguos del cristianismo: la autoridad. La Iglesia Católica
basa su legitimidad en la creencia de que Pedro fue el primer papa, la roca sobre la que se construyó la iglesia. Muchas tradiciones protestantes argumentan lo contrario, afirmando que Pedro era simplemente un líder entre iguales. Pero enterrado bajo el lodo de su propia ciudad natal, hay un texto que respalda la idea del comandante supremo. Muestra que los cristianos locales, quienes vivían donde vivía Pedro, creían que él estaba al mando. Y hay más. La inscripción también identifica a Pedro como el portador de las llaves. Esta frase apunta directamente al momento en que, según se dice, Jesús le entregó a Pedro las llaves del reino de los cielos. Pero el mosaico no se detiene en ese versículo tan familiar. Y aquí es donde la historia da un giro realmente sorprendente. El equipo pronto se dio cuenta de que la inscripción no era un simple bloque de texto. Estaba encerrada dentro de un medallón, un marco circular. Y dentro de ese borde, apenas visibles, había letras más pequeñas y tenues. Eran difíciles de distinguir, como si miles de pasos las hubieran desgastado lentamente a lo largo de los siglos. O quizás habían sido talladas ligeramente a propósito, para que solo las vieran quienes supieran mirar. A simple vista, las palabras eran casi invisibles. Así que los investigadores trajeron equipos de imagen avanzados. Se utilizaron escáneres infrarrojos para ver bajo la suciedad y el daño causado por el tiempo. Cuando las imágenes aparecieron en la pantalla, toda la tienda quedó en silencio. Lo que veían era una continuación de la inscripción, una cita, escrita en lenguaje directo, palabras dirigidas por el mismo Señor a su discípulo. Las iglesias antiguas solían exhibir versículos bíblicos en sus paredes o suelos. Eso no era inusual. Pero este texto no coincidía con ningún manuscrito conocido. No era una cita estándar. Era diferente, una variación, una desviación, o posiblemente algo aún más inquietante. Podría haber sido una versión anterior que luego fue eliminada. El ambiente en la excavación cambió al instante. Esto ya no era solo un descubrimiento artístico. El equipo contemplaba lo que parecía ser el registro de una conversación ocurrida hace 2000 años, a pocos pasos de donde se encontraban. Las palabras eran personales, íntimas, e insinuaban un rol cósmico, una misión sin precedentes en las escrituras. El escaneo reveló algo inesperado, la preparación del cielo mismo, la preparación de los cielos. Una vez procesados los escaneos infrarrojos, los lingüistas se pusieron manos a la obra. Reconstruyeron cuidadosamente las letras fragmentadas ocultas en el tenue anillo interior del mosaico. Pieza a pieza, emergió una frase. Decía algo así: guarda mi casa, porque voy a preparar los cielos. Detente un momento, cuida mi casa. En el Evangelio de Juan, Jesús le dice a Pedro que apaciente mis ovejas. En Mateo, lo llama la roca sobre la que se edificará la iglesia. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento aceptado, Jesús le dice a Pedro que cuide mi casa. Y luego está la segunda línea, porque voy a preparar los cielos. Conocemos un versículo similar, voy a preparar un lugar para vosotros, de Juan 14. Pero esta redacción es diferente, y esa diferencia importa. Sugiere una división de responsabilidades. Jesús parte para preparar lo que sigue, mientras que Pedro se queda como una especie de vigilante de lo que queda. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Qué es exactamente la casa? Si solo fuera
Si se tratara de una metáfora de la iglesia, la frase no sería tan impactante. Pero recuerden dónde se encontró esta inscripción. La iglesia se construyó justo encima de una casa, la casa de Pedro. ¿Y si la tradición antigua no solo afirmara que Pedro vivió aquí? ¿Y si la tradición dijera que Jesús le dijo explícitamente, quédate aquí, protege este lugar? Este es el punto de anclaje. Esta idea encaja con lo que los eruditos llaman el agra. Dichos atribuidos a Jesús que sobreviven en textos antiguos, pero nunca llegaron a la Biblia. Existen docenas de estos dichos. Algunas son extrañas, otras profundamente conmovedoras. Pero encontrar una tallada permanentemente en el suelo de un importante lugar de peregrinación le otorga un peso extraordinario. Sugiere que la gente de Beth-Eder recordaba algo que los evangelistas decidieron no registrar. Y la frase, guarda mi casa, redefine nuestra visión del papel de Pedro. No lo presenta como administrador ni gerente, lo presenta como un protector, un centinela, alguien que vigila. ¿Defensa contra qué? Ahí es donde comienza la especulación. En la creencia cristiana primitiva, los lugares sagrados no eran pacíficos por naturaleza. Eran campos de batalla. Se creía que estos lugares atraían oposición, lugares donde fuerzas invisibles contraatacaban con mayor fuerza. Según la tradición antigua, se creía que los demonios despreciaban el suelo sagrado. Por eso, cuando Jesús le encomendó a Pedro que custodiara la casa, quizá no se tratara de una función simbólica. Quizás se tratara de una tarea que iba mucho más allá de la predicación o el liderazgo. Un deber espiritual arraigado en la protección. Este descubrimiento también hace algo más. Reduce la distancia entre la leyenda y la realidad. Fundamenta la historia. Convierte ideas abstractas, como las llaves del cielo, en algo físico y práctico. Al fin y al cabo, las llaves sirven para cerrar y proteger un lugar real. De hecho, el mosaico sugiere que los primeros creyentes veían este lugar exacto, este tramo específico del lodo en Galilea, como nada menos que un puesto avanzado del cielo en la tierra, una embajada. Y Pedro no era solo un maestro allí, era el que quedaba a cargo. El embajador recibió la orden de mantener la posición hasta que el maestro regresara. Pero esta historia tiene otra dimensión, una que trasciende la historia y se adentra en lo místico, la idea de preparar los cielos. ¿Qué significa realmente? Parece menos una metáfora y más una obra de construcción, como si el cielo mismo aún no estuviera terminado. Sugiere que, mientras Pedro dirigía la tierra, Cristo moldeaba activamente lo que vendría después, construyendo, preparando y expandiendo la realidad misma. Esa es una visión mucho más dinámica del más allá que la que la mayoría de la gente escucha en los sermones dominicales. El equipo comprendió de inmediato que se trataba de algo explosivo. Esta simple frase parecía conectar la tierra y el cielo, la historia y la teología, lo físico y lo divino. Pero como ocurre con todos los descubrimientos de este tipo, existe una posibilidad aún más extraña. La última pieza del rompecabezas no está enterrada. Está escrito en las estrellas, el secreto final. Si tomamos la inscripción al pie de la letra, guarda mi casa, porque voy a preparar los cielos, inmediatamente surge una pregunta difícil. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué este preciso lugar en la tierra? ¿Por qué la preparación de los cielos requeriría que se protegiera un lugar físico específico? Algunos académicos independientes y teólogos poco convencionales han sugerido discretamente una idea audaz. Creen que ciertos lugares de la tierra podrían funcionar como puntos de anclaje espirituales, lugares donde el mundo físico y el espiritual se conectan más estrechamente. Es un concepto antiguo que a menudo se resume como es arriba, es abajo. La creencia de que el mundo material refleja el espiritual. Pero, ¿y si esa idea no fuera solo simbólica? ¿Y si fuera literal? ¿Y si la geografía de la Tierra fuera más que tierra y agua, más como una red? ¿Y si algunos lugares actuaran como puntos de conexión dentro de esa red? Si Jesús le dijo a Pedro que cuidara la casa mientras él preparaba los cielos,
¿Podría Bethesda haber sido vista como uno de esos puntos de conexión, un lugar donde dos reinos se superponen? Al observar lo que sucedió allí, el patrón se vuelve difícil de ignorar. Este no era un simple pueblo de pescadores. Era un lugar donde se decía que ocurrieron eventos extraordinarios. Los ciegos recuperaron la vista. Miles de personas fueron alimentadas con una pequeña cantidad de comida. Jesús caminó sobre el agua, desafiando abiertamente la ley natural. Desde una perspectiva científica, casi parece como si las reglas normales de la física se sintieran más débiles allí, como si la realidad misma fuera más flexible. Quizás proteger la casa nunca se trató simplemente de proteger un edificio, ni siquiera de proteger a un grupo de creyentes. Quizás se trataba de proteger algo más profundo, de proteger un límite. Esa idea conecta sorprendentemente bien con ciertos escritos gnósticos antiguos, que luego fueron rechazados por la iglesia primitiva. Muchos de esos textos describen guardianes o porteros asignados para vigilar los umbrales entre el cielo y la tierra, luz y materia. El mosaico hallado en El Arach podría ser un vestigio de esa versión más antigua y mística del cristianismo primitivo, una versión que no sobrevivió en su forma original. A medida que el cristianismo se estructuró bajo la influencia romana, el enfoque se desplazó hacia un liderazgo y una doctrina organizados. Las interpretaciones cósmicas más misteriosas podrían haber sido gradualmente relegadas. Este descubrimiento también cambia nuestra perspectiva sobre los apóstoles. En lugar de verlos solo como maestros que difundían un mensaje, podríamos considerar que creían formar parte de algo mucho más grande. Pedro no era solo un pescador convertido en líder. Según esta inscripción, se quedó con la responsabilidad de custodiar algo importante mientras Jesús partía. Esto sugiere que la ascensión pudo no haber sido solo una despedida. Pudo haber sido una partida que requería que alguien se quedara y protegiera lo que quedaba. También hay un detalle inquietante. La iglesia no fue destruida por invasores. En el siglo VIII, un terremoto la sepultó. La estructura desapareció bajo tierra, sellada durante más de 1000 años. Ahora ha reaparecido. El momento es sorprendente. Quizás el mensaje nunca fue solo para Pedro. Quizás se conservó para las generaciones futuras. Cuida la casa, protege los cimientos. Hoy el sitio está cubierto de nuevo para su conservación. Pero las palabras han sido documentadas. No se pueden borrar. El mensaje ha resurgido. Así que la pregunta sigue siendo, si Jesús le dio a Pedro instrucciones que nunca se registraron en la Biblia, ¿qué más podría faltar? ¿O es simplemente un hermoso piso de mosaico que le estamos dando demasiada importancia? Cuéntanos qué te parece. Y si quieres saber más sobre la historia enterrada, dale a me gusta y suscríbete.